aquí algo que es triste, pero que debe de llevarnos a preguntarnos algunas cosas. Dice versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios escaseaba. La sola expresión es ya triste en sí misma. Faltaba, no había suficiente, no alcanzaba, como cuando escasea el agua, como cuando escasea el alimento. En 1993 aquí hubo una tormenta tremenda. Bueno, llovió como llovería en el sur, cualquier día normal, pero pues como aquí no es otro clima sino el Mediterráneo, y escasean las lluvias, cuando llovió aquella ocasión en el 93, el 6 de enero de 1993, pues barrió casi con la ciudad, afectó terriblemente esta colonia. Estaban poniendo el drenaje y la lluvia lavó la tierra y destruyó todo el trabajo de drenaje que ya se había hecho en la colonia, arrasó con las casas que ahora están en la canalización de en medio, no había canalización. Hizo zanjas de hasta 4 metros de altura o de profundidad, por los cuales luego pasaban los taxis por esas zanjas. Y cuando eso ocurrió, hubo escasez de alimentos. No se podía entrar, entre tanto que no se abrieron los caminos. Habría escasez de agua, de alimentos y de todo. Y bueno, pues allí fue cuando se hizo un esfuerzo en Puerta Abierta para traer algunas despensas. Cuando se estacionaron allá las camionetas con despensas en el retorno, la gente trató de saquearlas, de abrirlas por la fuerza y saquear, porque escaseaba, faltaba. Y en este caso no es el agua lo que escaseaba, ni el alimento lo que escaseaba, era la palabra de Dios. No había suficiente palabra de Dios en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra visión se refiere a una revelación de Dios. No tenían la Biblia completa. Y mientras la Biblia no estaba completa, Dios tenía que revelar su voluntad por medios especiales. Los sueños, los éxtasis, las visiones. De pronto alguien veía algo que Dios le revelaba. Dice la misma Escritura que cuando viniera lo perfecto, lo que era en parte se acabaría. Y toda esta manera de revelar las cosas se acabó cuando lo perfecto, que es la Biblia, la revelación perfecta, llegó. Cuando Dios reveló todo lo que tenía que revelar al hombre, toda la revelación especial se acabó. Ya no hay profetas, ya no hay visiones, ya no hay nuevas revelaciones. Dios no habla a través de sueños. No, es que yo soñé que el diablo se quería meter a la iglesia. Pues deje de cenar antes de dormir. O no suene tan pesado, pero Dios ya no habla así. La Biblia ya dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. La revelación ya está. No hacen falta profetas, ya no hay apóstoles. Solo hubo 12 apóstoles, porque Judas no lo fue, nunca fue de ellos. Y a pesar de que Pedro organizó allí, de que vamos a ver a quién escogemos, finalmente Pablo fue el apóstol número 12 que cubrió el lugar que había dejado vacante Judas. No hay ya apóstoles. Yo sé que hay muchos que se proclaman apóstoles y profetas, pero bíblicamente ya no hay nada de eso. Pero como en ese tiempo no tenían la Biblia completa, pues alguien se tenía que levantar y predicar y enseñar. Y no había visión con frecuencia. Qué triste. No había suficiente palabra de Dios, no alcanzaba. Dice la Biblia que la palabra de Dios debemos nosotros desearla como leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No salvación del alma, porque le está escribiendo a los ya salvos, sino salvarnos de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantos errores, de tantas malas decisiones. Necesitamos la palabra de Dios que alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no había. Y la gente, como barcos sin faro que los alumbrara, encallaban y fracasaban en sus vidas.
no había suficiente palabra de Dios, y debemos de hacernos algunas preguntas, por lo menos dos, con el tiempo que tenemos, porque yo sé que están cansados, ha sido una semana larga, pero hay dos preguntas que debemos de hacernos. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Y la segunda, por lo menos, pregunta que buscaremos responder es: ¿qué hizo Dios cuando su palabra escaseaba? ¿Qué hizo Dios cuando su palabra escaseaba? Ahora, vivimos tiempos en los cuales la palabra de Dios escasea, hermanos. Hay iglesias que tienen cultos de alabanza, y hemos sido testigos cuando hemos ido al rancho Don Pancho. Tienen 2 horas de alabanza y cantan y sudan y se acaban la garganta en 2 horas, y pasa un hermano y en 10 minutos empieza a predicar porque la gente ya se está durmiendo, ya se enfadó, ya está molesta, ya está inquieta, y el mensaje de la palabra de Dios es de 10 minutos. Escasea la palabra de Dios. Ya no se predica la palabra de Dios en muchos púlpitos, se predica uno mismo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Cuando debemos de voltear y de decir Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Amén, hermanos. Así debe de ser. Escasea la palabra de Dios. Se está lamiendo los oídos de los hermanos. No, hermano, todo está bien, todo va bien, no pasa nada. Cuando uno estudia la homilética, el libro que nosotros tenemos nos presenta bosquejos que sí se usaron para predicar, como por ejemplo, cómo lograr una buena cosecha de papas. La palabra de Dios en nuestros días, porque no vamos a ir a 100 años en el pasado y no podemos ir al futuro, pero en el presente escasea la palabra de Dios. Mensajes vacíos. En una ocasión estuve casi no salgo, y esa ocasión salí, un viernes me invitaron a Mexicali, y llegó un tremendo predicador, así suelen presentarlos, tremendos predicadores. Pues hay predicadores, se acabó. Unos de una forma y otros de otra, ¿verdad? Creo, en mi opinión. Pero presentaron un tremendo predicador, y hermanos, pasó, y con una manera impresionante no dijo nada. 1 hora, pero con dijo: acércate a Dios. Todo su mensaje fue: acércate a Dios, 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 acércate a Dios. No dijo por qué, no dijo lo más importante: ¿cómo? ¿Cómo me acerco a Dios? Se lo predicó a un grupo de 400 y tantos jóvenes, y cuando terminó se acercó a alguien y me dijo: qué tremendo mensaje. ¿Cuál? No me volvieron a invitar, no me han vuelto a invitar ni me van a invitar, porque la pregunta es: ¿cuál? Gritar nada más, alzar la voz, manipular la garganta, subir, bajar el tono para que puedan sentir. Tiene que haber un mensaje, y nosotros hemos en esta semana recibido mensajes de la palabra de Dios, pero escasea la palabra de Dios. Mujeres predicadoras, no tenemos nada en contra de la mujer, pero Dios así lo estipuló, que fuera el varón. Mujeres a mujeres, mujeres a niños, ¿verdad? Pero imagínense la pastora casada, pues el marido tiene que estar sujeto a ella, y la Biblia dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Pero y entonces el marido se va a poner en sujeción a su esposa, que es la pastora. Tantas cosas que hay, hermanos, predicaciones de 10 minutos, predicaciones de nada, predicándose a sí mismos, ¿verdad? Predicando logros, predicando todo menos la palabra de Dios. Donde el cristiano fiel, el cristiano que desea hacer la voluntad de Dios, empieza a tomar notas, y cuando termina el mensaje, así termina la hoja. Tengo 25 predicaciones, hermanos, para los próximos meses, a raíz de todo lo que se escuchó.
¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Y qué hizo Dios cuando la palabra escaseaba? Vamos a orar y vamos a responder estas dos preguntas con la misma Biblia, palabra de Dios. Señor, te damos las gracias porque nos concedes llegar, Señor, hasta aquí. Y debemos de observar ahora que con tristeza la palabra de Dios escaseaba, pero no solamente en el tiempo de Samuel, hoy en día también. Filosofías, huecas sutilezas, engaños, mentiras. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes y que seas con nosotros y que podamos encontrar en tu palabra lo que es luz, lámpara a nuestros pies y seguir por el sendero, Señor, que nos has trazado. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Bueno, primero que nada, porque no había quien leyera la Biblia. Ya tenían, lo que ya tenían, ya tenían el Pentateuco. Ya tenían el Pentateuco y muy probablemente tenían también Josué. Y seguramente hasta ahí ya, es seguro que eso tenían. Quizás Job. Pero ya había escritura y con el Pentateuco era suficiente. En el Pentateuco está todo allí. El Señor Jesucristo les dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. Cuando estaba en la parábola del rico y Lázaro, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya estaba Moisés, pero no leían la Biblia. Y hoy en día, hermanos, no se lee la Biblia como debiera de leerse la Biblia. No se lee la Biblia como debiera de leerse la Biblia. Y no voy a buscar fuera, sino dentro de nosotros, ¿cuántos hermanos terminaron escuchando la Biblia? Porque no la leímos, la escuchamos este año. ¿Amén? ¿Cuántos hermanos escucharon la Biblia? 11, 12, 15. Hace un momento platicaba con el pastor Juan Manuel de esto, pero ¿y cuántas series de Netflix se han visto en este año? Vieron todas las de los Avengers que salieron y yo no los estoy juzgando y si ustedes quieren eso, esa es su decisión, ¿verdad? Nada más la Biblia dice, cuida lo que ves y cada uno debe de cuidar lo que ve. Yo le digo la verdad, yo no le voy a inventar cosas como si traes una falda en los tobillos eres una persona santa. No es cierto, eso no tiene que ver con la santidad, eso tiene que ver con la castidad, con la pureza. Pero no se lee la Biblia como debería de leerse la Biblia, hay escasez. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Porque no se lee la Biblia? ¿Porque se les hace cara una Biblia de 1,000 pesos? ¿Se les hace cara una Biblia de 1,000 pesos? Mis amados hermanos, en Antioquía hicieron lo de la ofrenda de la soda, ¿no? En lugar de tomarme la soda, voy a dar el dinero de una soda que me tomo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en juntar esos 1,000 pesos si no se toman una soda y le bajan el azúcar y dejan a su páncreas respirar? Yo sé que no respira, pero es una expresión. Escaseaba la palabra de Dios porque no se leía la palabra de Dios. De hecho, van a pasar los siglos, por lo menos 2, hasta que un rey manda restaurar el templo, y restaurando el templo que ya estaba bien dañado, por ahí en un cimiento, en la piedra angular, habían guardado unos rollos, no un libro. Cuando dicen un libro, pues uno se imagina un libro así, pero en ese tiempo no había libros, este es un formato de libro. Cuando decimos libro, nos referimos al encuadernado, a la forma en la que está acomodada la escritura en el papel. Pero en ese tiempo eran rollos. Pentateuco no significa 5 libros, Pentateuco significa 5 rollos. 5 rollos. Y allí encontraron los rollos de la ley y se los llevaron, los leyeron y lloraron y se los llevaron al rey y le dijeron: rey, ¿qué crees que encontramos? Esto, ve nada más. Y el rey lo leyó cuando decía y se le había dicho a Samuel que el rey que estuviera en el trono todos los días de su vida iba a leer la palabra de Dios.
Pues fue una sorpresa cuando le encontraron la Biblia. El rey cayó, se conmovió y lloró porque dijo: qué lejos estamos de la palabra de Dios. Qué lejos estamos de la palabra de Dios, hermanos. Y esa es la verdad. Qué lejos estamos de la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaban? No solamente porque no leían la Biblia. Y mire, hermano, uno no lee la Biblia no porque no tenga tiempo, por piedad. A veces están en la escuela 6 horas, 8 horas, 5 horas. A veces están en el trabajo 10 horas, ¿verdad? A veces está uno en el trabajo hasta 12 horas. A veces está uno pegado viendo un partido de fútbol de 3 horas, de 2 horas. No es falta de tiempo, hermano. Es falta de hambre espiritual. Es falta de hambre espiritual. Es falta de amor por la palabra de Dios. Pero deje avanzar. No había estudio de la palabra de Dios. No estudiaban la palabra de Dios. Samuel debería de enseñar la palabra de Dios y se la pasaba ¿qué? Haciendo 3 cosas fundamentalmente en base a lo que la Escritura nos revela. Se la pasaba comiendo porque era un hombre obeso. Y se estaba quedando ciego, yo pienso que de diabético. ¿Verdad? Ya no veía bien. Era un hombre obeso, muy obeso. Se la pasaba comiendo. ¿Qué más hacía? Se la pasaba durmiendo. Y se la pasaba descansando. No educó a sus hijos como debía de educar, como los debía de educar, ¿cierto? Elí, ¿qué dije? ¿Samuel? Es por la influencia de Samuel, me equivoqué. Elí, vuelvo a la predicación de ayer, ¿no? Ser humano. Elí, los hijos de Elí, sí. Un desastre, ¿verdad? Elí era el que debía de enseñar y predicar la palabra de Dios, pero no se preparaba, no estudiaba la palabra de Dios. No solamente no se leía, sino que no se estudiaba en lo personal. Y vuelvo a lo mismo, hermano. Hay muchos cristianos que oyen esto: estudia la palabra de Dios. Pues sí, pero dime cómo. La primer clase en el programa de nuestra clase ministerial es el estudio personal de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y les insistí a los hermanos que compraron un libro, y me quedé con un altero de libros así que otros no compraron, para enseñarles cómo puedo yo estudiar la Biblia por mí mismo. 10 minutos, 15 minutos diarios, 20 minutos diarios, y luego le va a querer dar más tiempo y más tiempo, y luego va a querer compartir lo que sabe. Pero escaseaba la palabra de Dios porque no la leían y no la estudiaban. Escaseaba la palabra de Dios también porque no se predicaba la palabra de Dios. Elí ya no tenía tiempo de estar enseñando la palabra de Dios, ya casi ni veía, tenía tantos problemas con los hijos que no podía ya tener tiempo de hacer lo que debía hacer. Como nuestro tiempo. Me platicaban de un pastor, yo no lo juzgo, y si alguien quiere hacer eso, que lo haga. Pero entró a Estados Unidos nuevamente, fue porque lo invitaron a predicar unas conferencias allá. Llegó y los americanos le dijeron: oiga, esta es la 20-tantosava vez que usted entra a nuestro país. ¿A qué viene? No, pues me invitaron a predicar. Lleva usted más de 20 veces en lo que va del año y estamos en el mes de julio, si mal no recuerdo. ¿Cuántas veces había predicado en su iglesia? ¿Cuántas veces había predicado en su iglesia en el año? Y le dijeron: si usted vuelve a venir en este año, le vamos a quitar la visa, porque la visa no es para eso. Y amén. Señalo esto no como juicio, ni mucho menos, sino porque no se predica la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaba? Porque no se predicaba. Porque Elí no tenía tiempo para esas cosas. No tuvo tiempo para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. No tuvo tiempo para enseñarle al pueblo la palabra de Dios. No tuvo tiempo para corregir. Sus hijos estaban haciendo un desastre y él no iba y lo corregía. No tenía tiempo, no sabía. Estaba ocupado en otras cosas más importantes. No había obreros. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque no había obreros. No había predicadores. Había quienes estaban viendo las cosas de Dios como una forma de ganancia y deshonesta, de hacer dinero.
Los hijos de Elí metían un gancho de 3 puntas en el sacrificio, que además lo hervían. En el perol, ahí en la olla, metían y decían: todo lo que saques para nosotros. Oye, espérate que termine el sacrificio, échalo para acá o te pego. Y vemos tantas cosas, no solo en los incrédulos, donde las cosas se hacen por dinero, para el dinero y con dinero. Porque mira, hermano, si a mí me dan un terreno de 2 hectáreas y me regalan 20 autobuses y el dinero para pagar sueldos, y les digo: ahora me traes gente, me van a traer gente. Pero ¿qué pasaría de esas iglesias que si no llegan los camiones, qué va a pasar? Donde la gente está esperando que me lleven a la iglesia y que me paguen el transporte y que me regresen todo el tiempo, ¿verdad?, en la ruta. ¿Qué pasaría? Si algo hemos buscado aquí en la iglesia es: vengan por sus propios medios. Los hermanos de Europa son invitados, y los invitados no entran en este espacio. Amén. Y de Los Cabos también, son invitados. Pero los miembros de nuestra iglesia no podían estar viniendo por nosotros. ¿Qué hemos visto, hermanos? Puede uno por ellos 1000 veces y deja de ir uno y no van a volver a venir a la iglesia. No juzgo otra vez, si alguien quiere hacer las cosas así que las haga, pero faltan obreros. Falta quienes hagan verdaderamente la obra de Dios, ir y predicar el evangelio y enseñar, instruir, y que la persona diga: yo me quiero bautizar, y no que le estén diciendo: bautícese para que ya nos podamos ir. Hay pastores que dicen: no nos vamos de aquí hasta que alguien se bautice, y entonces alguien ahí ya desesperado dice: usted ya lo bauticé, sí, pero creo que no era salvo. Bueno, vamos a bautizar a alguien, para poder reportar que bautizaron a alguien. Faltan obreros que hagan la obra, verdaderamente la obra de Dios. ¿No había? Por eso escaseaba la palabra de Dios. Ministerios, me habla un hermano y me dice: lo invito para que invite a toda su congregación al ministerio que tenemos en el radio. Se predica los servicios desde el radio. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermano? Pues para que escuchen pues si los hermanos van a mi iglesia, en la iglesia yo les predico. ¿A qué hora es su servicio? A las 10 de la mañana y a las 12:30 del día. Pues esa es la mía. Yo no les voy a decir a mis hermanos: hay radio, porque uno podría decir: pues oigo la predicación en el radio, ¿a qué voy a la iglesia? No faltaría quien dijera: no, pues yo desde la comodidad de mi cama, con mi desayuno allí, veo el servicio que se desarrolla. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Para qué gasto gasolina? ¿Para qué me pongo corbata? ¿Para qué me pongo tacones? ¿Para qué voy? Si desde mi cama aquí acostado puedo estar viendo. Y si me quedo dormido, el pastor no me va a decir: quítale, no se duerma. Y le dije: hermano, ese ministerio que usted me dice es una amenaza para mi iglesia. Pues lamento que lo vea así, pues yo lamento que me inviten. Y mire, y nos llevamos muy bien con el hermano, perfectamente. Las Biblias que hoy traje son de él. Son de él, y se puso ese precio, y le dije: hermano, póngalo. Pero sí, su ministerio ese es más una amenaza, porque hacen falta obreros. Hace falta quienes quieran hacer la obra como Dios dijo, como Dios mandó. No estar sacando de la olla, ¿verdad? De la olla. Hazme favor, de la olla. Mira, hay muchas iglesias que tienen las ofrendas deberían de ser asadas. Había un altar de los holocaustos y ellos los estaban hirviendo. Hay muchas iglesias que tienen batería, que tienen bajo, que tienen cuanta cosa allá al frente, ¿verdad? Y yo me pregunto: ¿por dónde empezaron? ¿Por dónde empezaron las iglesias que luego llegaron a tener una batería? Empezaron diciendo: el piano es muy aburrido, es poco expresivo, porque no logra expresar. Mire, si algo estoy enseñando en la clase ministerial, es que a la hora de alabar a Dios debe de haber sentimientos, pero no sensuales. Amado Dios, contigo estoy. Cálmate si Dios no es Dios. Los sentimientos hacia Dios son de reverencia, de temor, de alabanza, de contrición. No sensualidad. Pues si no le estás, y quieres cantarle de amor, cántale a tu esposa.
Si quieres cantar algo de amor allí, cántaselo a tu esposa, pero no a Dios. Pensemos en una canción del mundo que diga, que le cante a una mujer yo te amo, y luego traen esa música y nada más le dicen a Dios yo te amo, pero el sentimiento de sensualidad, le estás diciendo a Dios, ¿qué le estás cantando a Dios? ¿Por dónde empezaron para poner batería al frente? ¿Sabe dónde empezaron? Porque se les hacía aburrida la alabanza. Pero la alabanza en la iglesia es para Dios, no es para usted. Si a usted le aburre la alabanza, ese es su problema. La alabanza aquí es para Dios. Es para Dios, y así se ha predicado y así se ha enseñado. Faltaban obreros. Faltaba trabajo. Eli no estaba haciendo nada. Eli no estaba haciendo nada. Cuando fuimos a Michoacán, encontramos la iglesia del hermano, a donde el hermano, en alguna ocasión, el hermano Marcos Acosta asistió. Y había 5 mujeres viudas, un viudo, el pastor también ya de edad muy avanzada. La iglesia tenía más de 50 años y no tenía niños, no tenían jóvenes. Tenían también un terreno enorme y el pastor nunca dejó de trabajar, siempre se mantuvo a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque no trabajaron, no ganaron almas. Vieron que en un momento dado eran un buen grupo de hermanos y dijeron, de aquí somos, tenían consultorio médico y tantas cosas y dijeron, ya llegó. Mira hermano, tenemos que trabajar. El futuro de la iglesia no está en los jóvenes de nuestra iglesia. Los jóvenes de nuestra iglesia pueden o no ser salvos. Los jóvenes de nuestra iglesia pueden o no ser salvos. Amén. Es su decisión. Es su decisión. Nosotros no podemos obligarlos. Vas a ser salvo porque soy tu padre. No. Porque ellos en un momento pueden, para que nosotros nos calmemos, decir, ay, ¿cuál oración hago? Esta. Amén. ¿Hiciste la oración? Sí, ya hice la oración. El futuro de la iglesia está en aquellos que están afuera para ser salvos. Ahí está el futuro de la iglesia. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos una nación. Somos una iglesia, un cuerpo en Cristo. Y aquellos que son añadidos son la esperanza. El futuro de la iglesia está allá afuera. Está allá afuera. No estamos menospreciando a nuestros hijos, pero puede que sean salvos o no, y puede que quieran o no servir al Señor. Pero allá afuera las almas, al salir a ganar almas y traer nuevas personas y nuevas familias que sean salvos y que digan, quiero cambiar mi vida. Ese es el futuro de una iglesia. Porque no somos Israel para ir de generación en generación heredándoles ¿qué? ¿Dónde están los hijos de Martín Lutero, de Calvino? ¿Dónde están los hijos de los grandes predicadores del siglo XIX, de este boom que hizo en Estados Unidos? No, hermano, ¿sabe qué es lo que hay? Nosotros salvos como resultado de todo ese trabajo hecho. Almas salvas y almas salvas y almas salvas. Si volteamos hacia adentro, yo se los he dicho y todos los pastores sabemos eso. Si tenemos 10 jóvenes, en un futuro vamos a tener 2, si acaso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si alguien se desanima ante la verdad, pues esa es la verdad. El futuro de nuestra iglesia está en el trabajo que nosotros hagamos evangelizando, tocando puertas, para que se conviertan a Cristo de todo corazón, se bauticen, se congreguen, aprendan la palabra de Dios y lleven la palabra de Dios a otro lado. Es una distracción ese hecho es que todos los que nazcan de entre nosotros tienen que ser salvos, todos. Quiera Dios que así sea. Dios quiere la salvación de todos, amén. Pero tenemos que trabajar. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque no había trabajo. Elí no estaba haciendo nada. No había obreros, no había estudio, no había lectura, no había testimonio. Esta colonia, hermanos, en un pasado era una colonia blanda, era un terreno, todos le escuchaban. Esa es la verdad. Era muy raro encontrarse a alguien que no quisiera escuchar el evangelio, era raro. Hace 30 años, esto estaba abierto al evangelio. Hace 25 años, todavía hace 20 años, era fácil salir a ganar almas. Amén. Ya no. ¿Sabe por qué?
Porque hay suficientes cristianos en esta colonia como para que los conozcan. Y el mal, cristianos borrachos, cristianos golpeadores de sus mujeres, cristianas golpeadoras de sus maridos. Los hijos de los cristianos como los hijos de Elí, ¿verdad? Un desastre. Aquí está el pastor Juan Manuel y estábamos tocando allá cerca de Tepito, La Morelos. Y salió una señora allí y le dijimos, miren, nosotros somos cristianos. ¿De dónde vienen? De una misión bautista. ¡Bautistas! Oye, a esa señora que está gritando y maldiciendo, ¿está escuchando a esa vecina? Esa vecina que nos ha metido en problemas, que nos ha causado dificultades, que con todo el mundo pelea. Esa señora va a una iglesia bautista como ustedes. Y si ser bautista es ser como ella, yo no quiero saber nada. Y pum, nos cerró la puerta. ¿Dónde está el pastor Juan Manuel? Como aquella que nos dijo, a mí no me va a hablar del pecado, yo sé lo que es el pecado. Y así ha pasado en nuestra colonia, hermano. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Pues porque no había un testimonio como debía de haber. Le decía a un hermano, vamos a ganar almas ahí en la calle donde usted vive. Y me dijo, no, porque ahí me conocen. No vamos a ganar almas en la calle donde usted vive porque usted lo conoce. No. Porque le habían cortado el agua y se la había robado, se había colgado de la electricidad, le había robado un pedazo de terreno a su vecino, le había robado grava al vecino que llegó y ahí la echó en la calle y fue, le robó grava. Peleaba con todos, no dejaba a nadie que se estacionara en su terreno. Pues lo conocían, hermanos. ¿Cómo iba a salir él a tocar puertas? Vecino, lo invitamos a mi iglesia. Vecino, ¿cuándo me va a regresar mi grava? ¿Su qué? Hable con mi pastor, por favor. Le voy a traer a mi pastor, ¿no? Y mucho de eso, hermanos, ha pasado en nuestra colonia. La gente cada vez está más dura. Es más difícil el evangelismo cada vez. Y escasea la palabra de Dios. La gente ya no quiere oír la palabra de Dios, se cierran. Porque no había testimonio. Pregunta número 2, ¿qué hizo Dios? Ahí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y qué hizo Dios? Número 1, desechó a todos aquellos que eran un estorbo para la palabra de Dios. Los desechó, no te quiero. En una ocasión, un hermano me retó y me dijo, así usted. Mi hermano, yo todavía soy el pastor de la iglesia bautista Monterrey. Y si de aquí a algunos años lo sigo siendo, entonces Dios estaba de mi lado. Y si tú ya no estás donde ahora estás, te va a quedar bien claro de qué lado estaba Dios. Dios desechó a los que le estorbaban. ¿Quién le estorbaba? Elí y sus hijos. La profecía. ¿Para qué llamó a Samuel? Samuel. ¿Para qué lo llamó? Para revelarle algo. Le vas a ir a decir a Elí que si algo feo se ha hecho, a él se lo voy a hacer. Voy a matar a sus hijos y a él también. Por cuanto me desechó, por cuanto me dio la espalda, por cuanto no hizo lo que debía de hacer, leer la Biblia, estudiarla, predicar la enseñanza, mantenerse firme, y se volvió un glotón. Y por cuanto no le estorbó a sus hijos, porque bueno, los hijos tienen voluntad, pero no les estorbó en lo más mínimo, no les dijo nada. Y los voy a matar. Y a Samuel le debe de haber parecido durísimo esta situación. Cuando la palabra de Dios escaseaba, ¿qué hizo Dios? Desechó a todos los obreros que no le servían. Desechó a todos los que no estaban haciendo lo que debían de hacer. Les cortó las piernas a aquellos que no fueron cuando Él les dijo que debían de ir. Y eso nos debería de dar temor a todos. Ahorita le platicaba a mi tío que sí notó que bajé de peso, ¿verdad? Un poquitín. Pero no fue por la crisis de los 50, porque tengo 49. No es una cuestión estética, ¿verdad? No es la crisis de los 50, es la de los 40. Pero yo he dicho que los hombres no las pasamos en crisis, ¿no?
La crisis de la adolescencia, la crisis de la juventud, la crisis de los 30 años, la crisis de los 40, la crisis de los 50, la de los 60 y la de los 70 y todavía las crisis intermedias que hay en un hombre. Pero bajé de peso porque le cortaron una pierna a mi tío a causa de la diabetes. Por eso. Por eso. Platicaba con él y salí de ahí deshecho, destrozado, mareado. Vengo de una familia donde hay muchos diabéticos, mi madre lo es, mi hermano Rafael lo es, y pues oiga, en grande medida es un descuido. Amén, en grande medida. Le digo esto porque cuando empieza Dios a quitar a aquellos obreros que no sirven, uno debiera de abrir los ojos, cerrar la boca para juzgar y predicar la palabra de Dios como debe de ser. Amén. A leer la Biblia y a orar y a estudiar la Biblia y a trabajar y a ser un obrero y el testimonio y hacer lo que uno debe de hacer. Samuel fue el receptor de ese mensaje. No quiero saber más de Elí ni de sus hijos. Se acabó el tiempo para ellos, se acabó, no entendió, y vas a ir y tú se lo vas a decir. Tú se lo vas a decir, Samuel. ¿Qué hace Dios cuando la palabra de Dios escasea? Desecha a algunos. ¿Qué hace Dios cuando la palabra de Dios escasea? Se revela a otros. Samuel. Se levanta Samuel. ¿Qué pasó, Elí? ¿Para qué me hablas? No, yo no te hablé, vete a dormir. Samuel. Y uno dirá, a lo mejor Elí confundió la voz de Dios con la de Elí. No, es que no había nadie más allí. Los hijos andaban en el desorden. Y allá va, ¿verdad? Samuel, ¿por qué me llamaste? No conocía la voz de Dios. Cuando uno conoce a Dios, cae de rodillas postrado, quebrantado ante la magnificencia y gloria de quien es Dios. Muchos de nuestros jóvenes no conocen a Dios, han oído de Él, han escuchado mucho de Él, pero no se han encontrado con Él. Y ese encuentro es personal y a solas. Samuel en su habitación, todo lo que hizo Elí fue decirle, ¿sabes qué? Es Dios. Pastor, me siento incómodo, papá, mamá, no me siento pleno, estoy estudiando, estoy trabajando, tengo dinero, los estudios, pero no me siento pleno. ¿Sabes qué, hijo? Es Dios que está tocando a tu vida. Es Dios. ¿Cuántas veces los pastores le hemos dicho a alguien, hermano, esta noche no duerma? O vele todo lo que sea posible y ore a Dios porque Dios quiere hablarle. Sabemos que no nos va a hablar aquí al oído y nos va a decir el nombre, ¿no? Mario. No, ya no, eso se acabó. Aquí está la Biblia. ¿Qué hizo Dios cuando escaseó la palabra? Se presentó a otros. Elí ya conocía a Dios. Y ya hasta se le había olvidado Dios, porque varias veces a la primera, cuando llegó Samuel, le debió de haber dicho, es Dios. Pero fue hasta la cuarta vez que le dijo, oye, sí es cierto, debe de ser Dios. Pero Elí había conocido a Dios. Pero Dios ya no le quiso hablar a Elí. ¿Qué Dios no le pudo haber dicho a Elí lo que iba a pasar? Pues igual que a Saúl, no se lo quiso decir Dios. Por cuanto me desecharon, yo también los deseché. Por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No quieres saber tú de mí? Yo no quiero saber de ti. Dios. No. Samuel, dile que me voy a deshacer de él. Y debiéramos de temblar. Y debiéramos de preocuparnos. Y debiéramos de ocuparnos. Porque Dios se presentó a otros. Se lo dijeron a Esther, se lo dijo su
su padre adoptivo, que en realidad era su primo o su tío. Su tío, ¿no? Bueno, Mardoqueo. Mira, Esther, tú tienes la gran oportunidad de ser el instrumento que use Dios para salvar a su pueblo. Pero si no quieres ser tú, Dios se va a hallar quién y va a ver la manera de salvar a su pueblo. Y tú habrás perdido la oportunidad. Hermano, no perdamos la oportunidad de ser nosotros los que seamos usados para la salvación de muchas almas. No pierdas la oportunidad. O eres tú o alguien más va a ser. ¿Cuántas veces alguien visitó nuestra iglesia y a ti te dio pereza hablarle o te tenías que ir rápido volando y alguien más testificó? Y algún día en su muerte diga, o antes de morir, o en su ministerio, o yo no sé, señale y diga, esta persona me testificó, y tú digas, ay, yo pude haberle testificado. Se presentó a otros. ¿Qué hizo Dios cuando su palabra escaseaba? Llamó a otro. Ah, ¿tú no quieres? Voy a llamar a alguien más. Vivimos tiempos en los cuales la palabra de Dios escasea. Faltan misioneros, faltan pastores. Hay muchas iglesias sin pastores, secuestradas. Hay muchos lugares donde no hay palabra de Dios. Y cuando escasea la palabra de Dios, Dios empieza a levantar hombres como Samuel. Como Samuel. Mire, David es un tremendo hombre, Moisés, Noé. Pero a todos Dios nos quiso revelar sus pecados, algunos de sus pecados. Pero ¿cuántos pecados le encuentra en la Biblia a Samuel? Que Dios haya revelado y haya dicho, Samuel hizo esto, pecó. ¿Cuántos? Hay algunos siervos a los cuales Dios o sea, no pecaron, sí pecaron, pero Dios no quiso que supiéramos que pecaron. Daniel no era pecador, sí era pecador, pero Dios dijo, ustedes no van a saber un pecado de Daniel, no lo van a saber. Ni de Samuel. Porque cuando escasea la palabra de Dios, Dios llama a otros, levanta a otros. Ah, está faltando, está escaseando mi palabra. Es tiempo de levantar a otros siervos, ¿verdad? Que pasen con mucho a los que les precedieron. Es tiempo de que se levanten obreros. Y por obreros me refiero a hombres y mujeres, a servir al Señor, porque la palabra de Dios escasea. ¿Cuántas iglesias en esta colonia salen a predicar el Evangelio? Los pocos que salimos aquí de Monte Oreb. Cuando llegan acá el hermano, ¿verdad?, de acá de Colinas de Cortés, cuando llegan los de Puerta Abierta, pero al final somos los mismos bautistas. ¿Quién más está saliendo a predicar el Evangelio? ¿Quién ha tocado a su puerta aparte de los testigos de Jehová? Los casi 19 años que viví en la Ciudad de México, los únicos que tocaron mi puerta fueron los testigos de Jehová. Dios llama a otros. ¿Qué hizo Dios? Desechó a algunos. Se presentó a otros. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Conóceme quién soy, para que no me andes allí trayendo mariachi, por favor. Traen mariachi. Me traes la oveja toda pata quebrada, la oreja toda torcida, allí me traes cualquier cosa. Yo no soy ese Dios. Ve y preséntaselo a tu príncipe, a ver si él te lo acepta. Llévale esa dádiva llega tarde a tu trabajo, a ver cómo te va en el trabajo. Y entonces de pronto el creyente conoce a Dios y dice, qué equivocado estaba. Yo pensaba que a Dios me lo iba a ganar si veían nada más mi corazón. ¿Crees que te vas a ganar a Dios por tus buenas intenciones? Es que yo tenía la buena intención. ¿Y qué que tengas una buena intención? Con eso Dios queda impactado y dice, oh, ¿tenías una buena intención? No, hermano, no, si las buenas intenciones no bastan. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Hay que hacer las cosas como la Biblia dice, como Dios manda.
No es que yo le traje una banda sinaloense a mi Dios para el aniversario. Pues yo sé que tenías la buena intención. Pero cuando mis papás cumplieron 50 años, ahí llegaron unos sobrinos y que tienen un grupo allí que cantan con una muy buena intención. Bueno, ya no hubo manera ahí de acallarlos, ¿no? Pero la buena intención no basta, la buena intención no es suficiente y a Dios no le basta. Jehová es Dios celoso y vengador. Guarda enojo para sus adversarios y se venga de sus enemigos. Ese es Dios. No nos dé temor. La gente dice, ¿a poco Dios es vengador? Claro. Sí. Sí, ¿no? ¿Es un Dios lleno de ira? No. Pero sí se enoja. Y sí hay momentos en los cuales la ira de Dios ha venido. Vean el diluvio. Échenle un ojo a la gran tribulación. Llamó a otros, se presentó a otros. ¿Qué hizo Dios? Cuando la palabra de Dios escaseaba, reveló nuevas verdades. Reveló nuevas verdades. Le reveló algo a Samuel. Voy a quitar a Elí y a sus hijos. A Elí porque no los estorbó y a sus hijos porque son hombres perversos que no me conocen. Que han hecho que la gente no quiera ir a la iglesia. Han hecho, o sea, se la pasan faltándole al respeto a la congregación y quieren que la gente vaya a la iglesia. El púlpito tiene dignidad y la predicación también. A veces cuesta trabajo llegar a eso, pero finalmente uno debe de llegar y de decir, estoy para predicar la palabra de Dios y no para desquitarme con los que están aquí sentados. ¿Verdad? Escasea la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, Dios viene y trae verdades, las revela y le dice, vas a decirle a esto a Elí. Y Elí, mire, Elí conocía las cosas de Dios y vio a Samuel y le dijo, dime lo que te dijo Dios. Ay, está muy feo, tú dímelo. Pues así va a ser. Elí lo sabía, Elí conocía a Dios, que se le había olvidado, que se haya él hecho el indiferente, Elí sabía. Cuando Elí murió, no se murió porque llegaron y le dijeron tus hijos se murieron, no. Elí se fue de espaldas y se desnucó porque le dijeron, se robaron el arca. Se robaron el arca de Jehová. Tus hijos creyeron que cuando viniera la guerra, porque llevaban la Biblia bajo el brazo, iban a tener triunfo y victoria. Y no, que los agarran a balazos los narcos y que se llevan la Biblia. Eso es una aplicación. Y se fue para atrás Elí y se desnucó. ¿Por qué no hizo? ¿Qué hace Dios cuando su palabra escasea? Revela la verdad. No debemos de tener miedo a la verdad. Debemos de aceptar la verdad. Debemos de creer a la verdad. Debemos de aceptar la verdad. Amén. La palabra de Dios hoy en día escasea. ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde estamos nosotros en los planes de Dios para que eso se revierta? Hay que levantar el testimonio, hay que ponernos a trabajar, hay que entregarnos al Señor, hay que prepararnos para ello, hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. ¿Seremos nosotros los desechados? ¿Seremos nosotros los que nos hemos desviado y Dios nos va a quitar y va a poner a alguien que venga? ¿O seremos nosotros los que tomemos ese lugar? Dios se ha de presentar a otros y finalmente lo han de conocer. Y no solamente de entre nuestros jóvenes y nuestros niños, quiera Dios que todos sean salvos, pero los que están allá afuera. Dios nos envió a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahí está el futuro del Evangelio. Y a predicar la verdad. Se han olvidado muchas cosas, hermanos, de la Biblia. Se han enfatizado tantas. Hay
alguien me platicaba y me decía, yo de veras lo digo en la Ciudad de México, me decía, yo lo digo con sinceridad, Dios sabe, pero en mi iglesia no predican otra cosa que ganar almas y ganar almas y ganar almas, y regalan cosas por ganar almas y ganar almas y ganar almas, y yo quisiera saber cómo cambiar mi vida, cómo ser un mejor obrero. Ya sé que debo de ganar almas, ya lo sé, pero por piedad que me enseñen algo más. La palabra de Dios escasea y hace falta que se revelen más verdades. Es necesario que se enseñe toda la palabra de Dios, no nada más ganar almas, no nada más leer la Biblia, no nada más acércate a Dios. No, hermano, hay tantas y tantas cosas. La palabra de Dios trata todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Hace falta que se le predique a los matrimonios, y predicándoles traen unos problemones. Hace falta que se le predique a los jóvenes, no que se les juzgue. Pues son pecadores. ¿Qué esperabas de los jóvenes? Es como de un niño, ¿no? ¿Qué esperabas de un niño? Es que son inquietos. Pues que así son los niños. Un niño que no es inquieto, pues debe de estar enfermo. ¡Oh, pobre niño! Amén. Por eso no los tenemos aquí en el santuario, porque son niños. Yo quiero que me enseñen a mí la palabra de Dios como si fuera un niño. No eres niño, eres una mujer casada, eres un hombre, eres un joven ya de 20 años, y no te vamos a enseñar la Biblia como se le enseña a los niños. Hace falta verdades. La verdad, toda la verdad de la palabra de Dios, toda la verdad, toda la verdad. Y no lo que uno se le pudiera ocurrir, como que es pecado traer barba. Si quieres ministrar a Dios, no debes de traer barba. Alguien dirá, ¿a usted le afecta eso gravemente, pastor? ¿Verdad? Pero no es porque me afecte o no me afecte. ¿Dónde dice la Biblia eso? Me acaban hace poco de decir que en una iglesia no dejan predicar a menos que lleve camisa blanca, totalmente blanca, porque si no, no predican. Y a los que invitan les dicen camisa blanca o no predicas. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero son tiempos en los cuales la palabra de Dios escasea. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer tú? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo difícil es querer hacerlo. Y yo le invito a los hermanos de Uruapan que cuando regresen a Uruapan hagan lo que tienen que hacer. Y a los hermanos de Los Cabos que cuando regresen a Los Cabos hagan lo que tienen que hacer. Y los de Monte Oreb que hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a servir a Dios, porque la palabra de Dios en verdad escasea. Puestos de pie, vamos a orar.